Muy buenos días, bendiciones para todos en esta hermosa mañana. Quiero dar la bienvenida a este nuestro tiempo devocional. Que Dios bendiga su vida poderosamente y que este es mi oración y la intención de mi corazón también. Que este sea un tiempo de crecimiento para la vida suya. Un tiempo en el que el Señor bendiga su vida no solamente con un reto, ¿no? Con un desafío a su fe, sino que el Señor también bendiga su vida a través de milagros. Milagros. La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Hay señales, hay milagros que ocurren cuando la palabra de Dios es expuesta y cuando los corazones reciben la palabra de Dios. Hay milagros. Así que la oración nuestra es que a través de este tiempo devocional usted reciba milagros de Dios. Que el Señor traiga a su vida todas aquellas cosas que usted necesita, aquellas cosas por las cuales usted ha estado orando al Señor. Que el Señor se manifieste y que el Señor vaya delante de usted, vaya a su alrededor también. Que el Señor le guarde y que el Señor, como dice el Salmo, como dice el libro de los Proverbios, la luz de la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Que así sea su vida en el nombre del Señor. Gloria a Dios. En esta mañana vamos a iniciar, hermano, nuestro tiempo devocional y yo quiero iniciar haciéndole una pregunta. Una pregunta. Respóndase usted allí. Me preguntaba cuál es el anhelo del corazón de los creyentes. ¿Cuál es el anhelo de su corazón? ¿Qué es aquello por lo que usted está pidiéndole a Dios con insistencia? ¿Qué es eso que usted quiere tanto que usted no deja de presentarlo a Dios en oración? Tal vez será su salud, tal vez será su familia, su matrimonio, tal vez será sus proyectos. ¿Qué es lo que hay en su corazón? ¿Qué es lo que usted anhela tanto? Que usted, si es posible, a diario le clama a Dios. Y a veces no solamente clamamos, sino que nos apoyamos en nuestros hermanos en la fe y le pedimos, por favor, ayúdame a orar por esto, ayúdame a orar por aquello. Bueno, hay un anhelo en nuestro corazón. Cuando nosotros estamos leyendo la carta o las cartas que el apóstol Pablo escribe a la iglesia, ya sea a los romanos, ya sea a los corintios, ya sea a los gálatas, ya sea a Timoteo, ya sea a Tito, ya sea etcétera, cualquiera de sus cartas, nosotros miramos que el apóstol Pablo siempre anima a los creyentes a que anhelen las cosas espirituales, anhelen con todo su corazón y que se dediquen a buscar las cosas espirituales. Especialmente en estos días que estamos leyendo la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, capítulo 13 y en estos días el capítulo 14, nos encontramos que el apóstol Pablo le plantea a los creyentes que anhelen con todo su corazón y que se dediquen a buscar, a pedir con insistencia a Dios la manifestación de los dones espirituales. Los dones espirituales. Y yo creo que esto es algo que tenemos que recuperar porque a veces nuestras vidas están saturadas. Inclusive nuestras oraciones están saturadas de cosas que no se sintonizan a veces con la Escritura. Que sí, sabemos que, bueno, la voluntad de Dios es que tengamos una salud fuerte, que tengamos una familia estable, que tengamos matrimonios fuertes, etcétera. Sí, es la voluntad de Dios. Pero Pablo siempre dice, o por lo menos en esta carta a los Corintios, Pablo dice, anhelen con su corazón los dones espirituales, busquen los dones espirituales, pidan al Señor los dones espirituales. Yo creo que
el detenernos y el considerar esta instrucción apostólica va a traer muchas respuestas a nuestra vida y nos va a dar mucho descanso también, mucho descanso. Así que vamos en el día de hoy a mirar el reto que el apóstol Pablo nos plantea, y estamos allí en el versículo 1 del capítulo 14. El apóstol Pablo inicialmente en ese versículo nos insta a que hagamos del amor nuestra meta más alta, que cada día nos levantemos pensando cómo amar a las personas, cómo hacer práctico el amor, que cada día tengamos presente el amor, especialmente en el contexto matrimonial, en el contexto familiar, pero también aquellas personas con quienes el Señor nos permite relacionarnos diariamente. Ellos necesitan el amor, necesitan que seamos tolerantes, necesitan que soportemos, necesitan que les hablemos bien, que les hablemos pacíficamente, porque ellos también tienen fallas, ellos tienen errores, ellos tienen debilidades, y el ser uno de pronto exigente, el ser áspero, el ser intolerante con ellos, pues va a agravar la carga en sus vidas. Y diariamente pues tenemos que no solamente plantearnos el reto de amar, sino en la práctica tenemos que amar realmente. Ahora, seguidamente el apóstol Pablo, después de hablar y de motivar a los creyentes para que establezcan el amor como su meta más alta, el apóstol Pablo dice: y procurad, capítulo 14 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, dice: y procurad los dones espirituales. Nuevamente el apóstol Pablo dice: busca los dones espirituales. Tal vez alguno me dirá: pastor, pero esto no me identifico realmente. Bueno, la fe no pretende entenderlo todo. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, yo voy a confiar en lo que Dios me está diciendo, aun cuando yo no lo entienda. Voy a confiar en lo que Dios está diciendo, porque Dios ha dado muestras de que Él es confiable. Ahora, lo que se nos insta es a que busquemos los dones espirituales. Tenga usted experiencia o no, tenga conocimiento o no, si usted llegó a esta parte de la Biblia y la Escritura le dice: sigue el amor, establece el amor como tu meta más alta, y después le dice: procura los dones espirituales, busca los dones espirituales, pues yo voy a buscar los dones espirituales, voy a orar por ellos. Tal vez yo no tenga mucho conocimiento de eso, pero si la Biblia me manda a hacerlo, pues yo voy a confiar en lo que la Biblia dice. Esto me recuerda un tiempo, mis inicios en el Evangelio. Yo conocí al Señor, acepté a Cristo en mi corazón como Señor y Salvador por la invitación de un muchacho después de que se terminó un culto en un pueblecito, un culto al que asistí siendo un joven de 17 años. Ya yo me regresaba, iba saliendo, no tenía amigos, no tenía conocidos, asistí como visita a ese servicio, y cuando ya me devolvía, ese joven me abordó y me dijo: joven, ya conoces al Señor, ya has aceptado a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador. Y lo cierto era que yo no lo había hecho. Yo sí había asistido a iglesias, pero yo no había tomado la decisión por Cristo. Así que le dije que no. Fui honesto con él en ese sentido. Él me guió a aceptar a Cristo. Y luego de aceptar a Cristo, él me dio unas instrucciones. Él no vivía ahí en ese pueblecito. Tal vez sería la única vez que nos íbamos a encontrar. Bueno, de hecho fueron un par de veces que nos vimos en toda nuestra vida, pero esa fue la primera vez. Y luego de aceptar a Cristo, él me dijo: vas a orar todos los días. No importa si no sabes orar, tú te vas a ir a un lugar, te vas a arrodillar y vas a orar a Dios, vas a hablar con Él. Y en tu oración, me dijo, en tu oración, le vas a pedir
al Señor que te bautice con el Espíritu Santo. Yo no sabía ni qué era eso. Como eran los creyentes en la ciudad de Éfeso cuando el apóstol Pablo llegó. Yo no sabía ni siquiera si había Espíritu Santo. Pero ese hombre me dijo, ese joven me dijo, cuando ores, pide al Señor que te bautice con el Espíritu Santo. Así que yo no sabía ni siquiera que había un Espíritu Santo que era personal, con quien podíamos tener experiencias espirituales, en una persona con quien nos podíamos relacionar, y mucho menos sabía acerca del bautismo con el Espíritu Santo. Yo nunca había escuchado, de hecho, la primera vez que escucho en mi vida acerca de eso fue ese día. Pero yo creí, y desde ese día comencé a orar y a decirle: Dios, yo no sé lo que es esto, yo estoy nuevo. Pero ese joven allá me dijo que cuando orara, te pidiera a ti, Señor, que me llenaras con el Espíritu Santo, que me bautizara con el Espíritu Santo. Y esa fue mi oración durante algunos meses. Duré varios meses orando y diciendo: Dios. Ya después esa no era una oración, eso era como un ruego. Dios, bautízame con el Espíritu Santo. Y un día, una madrugada, sucedió. Lo que quiero resaltar es que a veces se nos mandan a pedir cosas en la Biblia que nosotros no entendemos. Y como a veces no las entendemos, pues no las pedimos porque creemos no necesitarlas. Pero por lo menos mi experiencia me dice que así no entienda algo, y si la Biblia me manda a mí a pedirlo, yo lo voy a hacer. Eso fue lo que me enseñó ese joven. Y es lo que yo encuentro aquí que el apóstol Pablo le dice a los creyentes: procuren los dones espirituales. Pero Pablo dice sobre todo, es decir, sobre los dones de sanidad, de fe, sobre los dones de lenguas, de interpretación de lenguas, sobre los dones de milagros, los dones de sanidades, etc. Sobre todos esos dones, preferiblemente, dice Pablo, sobre todo que profetices. Profetice. Y aquí el apóstol Pablo nos plantea un reto a nosotros, porque nos manda a que busquemos con todo nuestro corazón la manifestación de ese don, el don de la profecía. Ahora, ¿qué quiso decir Pablo? ¿Qué entendemos nosotros con profecía? Tal vez nosotros asociamos la profecía con un momento de oración y un momento de mucha emoción, y con la frase "así dice el Señor", y después viene un mensaje. Así dice el Señor, y entonces se dice un mensaje. La profecía entonces se asocia a esa forma. La profecía también se asocia a eventos escatológicos, los eventos futuros, apocalípticos. Y la profecía se asocia en nuestro medio a ese tipo de situaciones. La revelación o la proclamación de un mensaje que muy poco tiene realmente que ver con la escritura, sino más que todo es como en un momento de emoción y de oración en el que uno dice, profetiza. Y no es que esto no suceda así muchas veces, en muchas ocasiones. El Espíritu Santo toma la vida de una persona y le impulsa a hablar, le impulsa a dar un mensaje. Eso es legítimamente una experiencia espiritual, claro que sí. Pero el apóstol Pablo está hablando del don de profecía o motiva a los creyentes, los insta a que profeticen, y contrapone la profecía con el hablar en lenguas. Ese es un tema que vamos a hablar después. Pero dice Pablo, en lugar de hablar en lenguas, deben profetizar. Ahora, ¿en qué contexto está el apóstol Pablo hablando? En el contexto del culto público. En el contexto del culto público. Así que los creyentes en el culto público hablaban en lenguas todos. Pero no había una interpretación, porque es que el que habla en lengua habla misterios a Dios.
y nuestro entendimiento queda sin fruto, aun cuando el que habla se edifica a sí mismo, dice la Biblia. Pero en el culto público el apóstol Pablo dice, si hay alguien que habla en lengua, que profetice, o que por lo menos declare de una manera entendible lo que está hablando, si tiene el don de profecía. Si no tiene el don de profecía, entonces dice el apóstol Pablo que calle y que mejor, en lugar de hablar en lenguas, que profetice. Ahora, nosotros asociamos el profetizar con lo que acabo de explicar. Así dice el Señor. Pero la intención del apóstol Pablo, y que es lo que debemos descubrir para poder aplicar el principio a nuestro contexto, la profecía es la habilidad, escúcheme bien, la profecía es la habilidad de comunicar el mensaje de Dios. Eso es profetizar. Dios tiene un mensaje que entregar a personas, a comunidades, a familias, a dirigentes políticos, etc. Dios tiene un mensaje que comunicar. Así que la profecía es precisamente eso, comunicar el mensaje de Dios, pública o personalmente, de una forma inspirada. Escúchame esto, comunicar el mensaje de Dios de una manera inspirada, ya sea pública o privada, con el objetivo de convencer a los creyentes, a los no creyentes, perdón, y desafiar y confortar a los creyentes. El propósito de la profecía es exhortar, es animar, es edificar, dice el apóstol Pablo. Entonces, más que asociarlo de pronto con solamente un momento emocional donde nos levantemos y digamos el Espíritu Santo dice, o tal vez un momento en el que no se entienda mal la parte emocional, ¿no? Porque a veces la gente piensa que si uno está emocionado, el Espíritu no está en uno. Bueno, por lo menos a mí me emociona el Espíritu. Yo cuando siento la presencia de Dios, es inevitable que mis emociones se exalten. Entonces, lo que me refiero es que la profecía, aun cuando en algunos momentos el Espíritu Santo toma nuestras vidas para dar una palabra profética, una palabra, un mensaje, ya sea a un no creyente para convencerlo, o a un no creyente, a un no creyente para convencerlo y a un creyente para confortarlo, para animarlo, para exhortarlo, para confrontarlo muchas veces también. Lo que Pablo quiere decir es, en el culto público, quisiera que profetizaran. Es decir, en el culto público debiéramos comunicar claramente el mensaje de Dios. Ahora, esto no solamente se circunscribe al culto público. Yo puedo identificar aquí que el desafío que el apóstol Pablo plantea a los creyentes es que se armen de valor, clamen a Dios con todo su corazón para pedir la manifestación de esa habilidad. Señor, dame la habilidad de comunicar el mensaje tuyo. Por eso inicié preguntándole cuál es el anhelo de su corazón. ¿Cuál es el anhelo de su corazón? Porque a veces no estamos sintonizados, no nos sincronizamos con los anhelos del corazón de Dios. El anhelo del corazón de Dios es que usted exprese su vida, sus recursos, su poder, su carácter. El anhelo del corazón de Dios es que usted se convierta en luz de este mundo, en sal de esta tierra. Ese es el anhelo del corazón de Dios. El anhelo del corazón de Dios es que usted crezca espiritualmente y se parezca cada día más a Jesús para que pueda expresar de una manera mayor la gloria del Señor. Ese es el anhelo del corazón de Dios. El anhelo del corazón de Dios, y lo vemos a través del apóstol Pablo, es que usted desee, anhele profundamente la manifestación de los dones espirituales para que usted pueda ser un dispensador de la gloria de Dios donde usted vaya. Usted en su casa, en su trabajo, en cualquier lugar donde usted, en un lugar de estudio, de pronto haciendo deportes, etcétera, en cualquier lugar donde tú estés,
debe ser un dispensador de los recursos de Dios. Eso es lo que yo puedo percibir que Dios quiere. Dios quiere que usted y yo nos convertamos en personas muy útiles y que el poder sobrenatural de Dios, las habilidades especiales que el Espíritu Santo imparte a los creyentes para que a través de ellos las personas puedan ser edificadas. Yo creo que Dios quiere que nosotros nos convirtamos en ese tipo de creyentes, creyentes útiles en sus manos, creyentes que operan en los dones del Espíritu Santo, creyentes que operan en lo sobrenatural. Creo que eso es lo que Dios desea en su corazón, que usted y yo no seamos creyentes nominales, que no solamente seamos creyentes de ir a una iglesia, sino que seamos creyentes que tienen una relación fuerte con el Espíritu Santo, creyentes a quien el Espíritu Santo guía en todo momento, y creyentes a través de los cuales se manifiestan los dones del Espíritu Santo, no solo en el contexto del culto, sino también en cualquier lugar. Cuando estás en el supermercado, cuando estás en la calle, cuando estás reunido con tus amigos, cuando estás en inclusive en una celebración, tú puedas ser un ministro de Dios. Pero el apóstol Pablo dice sobre los dones espirituales: yo quisiera que ustedes profetizaran. Es decir, quisiera que ustedes proclamaran el mensaje de Dios. ¿Por qué razón? Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios. Usted es un portavoz de Dios. Usted es un profeta, una profeta de Dios, porque Dios tiene un mensaje que entregarle a las personas. Y ese mensaje no viene del aire. Ese mensaje está aquí escrito en la Biblia. Recuerde que la palabra profética más segura es las Escrituras, es la Biblia. Jesús dijo: el que oye mi palabra y la hace. Entonces, la palabra de Dios, la Biblia, es la palabra profética más segura. De hecho, cada profecía que usted escucha, ya sea que usted sienta decirla o que usted la escuche de alguien, tiene que pasar por el filtro de la escritura. Es escritural lo que esa persona dice. Es escritural lo que yo estoy pensando que siento de Dios, o lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a decir. Dice la Biblia eso. La Biblia es el filtro y usted no puede omitir esto. No puede de una manera emocional en un momento dado decirle a alguien: mira, Dios te dice esto, esto y esto, cuando la Biblia no lo dice. Porque la escritura dice ay. Ese ay es condenación. Ese ay es consecuencias negativas. Ese ay es de dolor. Dice: ay de aquel que dice Jehová dijo, cuando Jehová no haya dicho nada. Entonces, ¿cuál es la profecía? ¿Cuál es el mensaje más seguro? El que está en la Biblia, el que está en las Escrituras. Ese es el mensaje más seguro. Y el apóstol Pablo dice: wow, sería maravilloso que ustedes tuvieran los dones espirituales, los manifestaran. Pero ¿sabe cuál es el don? El don por el cual yo me inclino. El don de la predicación. El don de la habilidad de comunicar de una manera poderosa el mensaje de Dios a los no creyentes, para convencerles, para guiarles, para traerles convicción de justicia, de juicio y de pecado, o el Espíritu Santo a través de nosotros, a través de nuestro mensaje. Quisiera que profetizaran y que hablaran palabra de Dios a los creyentes, a la iglesia, para animarles, para confrontarles, para confortarles. Hablen, porque las palabras tienen el poder de dar vida o de dar muerte. Le dice la Biblia que el poder de la vida y la muerte están en la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Ahora, creo que el reto que nos plantea el apóstol Pablo en esta ocasión, el desafío al que nos anima el apóstol Pablo, es a que hablemos el mensaje de Dios. Dios tiene un mensaje, y ese mensaje está aquí en la Biblia. Es posible que en un momento dado usted sienta del Espíritu Santo darle una palabra a alguien,
ya sea un creyente o a un no creyente. ¿Es posible? Claro que sí. Eso también es profecía. Pero la palabra profética más segura es el mensaje escrito de Dios. Y por ese mensaje escrito es que viene la fe. Las personas van a desarrollar fe para salvación cuando escuchen la bendita palabra de Dios. Recuerda que el Señor Jesús dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Así que si hablamos la palabra de Dios, estamos impartiendo vida de Dios a las personas. Y creo que ese es el reto que nos plantea el apóstol Pablo. Y de hecho sí que es un reto, porque a veces nuestras conversaciones están más llenas, más cargadas de todo lo que pasa en el mundo, de las malas noticias, de la vanidad, de trivialidades, cosas que no tienen ningún peso, ningún poder. Nuestras conversaciones con nuestros amigos, con nuestros familiares, a veces se tornan mundanas, ¿no? En el sentido de que todo lo que hablamos es concerniente al mundo. Y no es que no debamos en un momento dado hablar. Nosotros hablamos, claro que sí, conversamos con las personas de la política, conversamos con la gente del trabajo, de la situación, de todas las situaciones que hay, hablamos. Pero siempre estamos buscando la oportunidad de meter el mensaje de Dios. Está bien que hay inseguridad, está bien que hay caos, pero la Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, usted siempre esté atento allí, en su conversación, buscando la manera de meter, de proclamar el mensaje de Dios, porque Dios tiene un mensaje para las personas, para tu esposa, para tu esposo, para tus hijos. Dios tiene un mensaje hoy. Para tus compañeros de trabajo, Dios tiene un mensaje para ellos y quiere dárselos el día de hoy. Para tus compañeros de trabajo, para tus compañeros de estudio, para tus vecinos, Dios tiene un mensaje hoy para ellos. Y a que tú no sabes a quién Dios quiere usar para comunicarles ese mensaje. Claro, a usted. Usted es la persona indicada. Así que quiero animarle a que en estos minutos que nos quedan en este devocional, nos acerquemos y con todo nuestro corazón le pidamos a Dios: Señor, yo quiero, Padre Santo, que tú manifiestes este don en mi vida. Dígale al Señor en esta mañana: Señor, dame la habilidad para predicar tu palabra con denuedo, con valor, con poder, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, hoy nos acercamos, Señor, agradecidos por este nuevo día, agradecidos por tu amor, por tu misericordia. Padre Celestial, perdónanos, dígale al Señor en esta mañana: Padre, perdóname, Señor, si solamente el anhelo de mi corazón, si el deseo, lo que estoy pidiendo con insistencia solamente tiene que ver con mi vida, con cosas de este mundo. Padre, perdónanos, Señor. Hoy queremos pedirte que tú manifiestes en nosotros los dones espirituales. Hoy queremos pedirte, Señor, que manifiestes los dones espirituales, pero sobre todo, Señor, que nos des la habilidad para predicar tu palabra. Dígaselo en esta hora: Padre, dame la habilidad para predicar tu palabra. Espíritu Santo, ven esta mañana sobre mi vida, Señor, sobre mi vida. Y te pido que me des un corazón apasionado por predicar tu palabra. Señor, dame la habilidad para comunicar tu mensaje con veracidad, con denuedo, con contundencia. En el nombre de Jesús, dígale al Padre: úsame hoy, Señor, para hablar a alguien, para comunicar el día de hoy tu mensaje, Señor, a las personas. En el nombre de Jesús, dígale al Señor: yo acepto el reto hoy de hablar hoy, de dar a conocer hoy el mensaje que tú tienes para con las personas, Señor. En el nombre de Jesús, déjeme orar por usted, Padre. Yo oro por todos aquellos que, conectados con este tiempo, Señor, están allí en el altar de la oración. Oro para que se manifiesten los dones espirituales, pero sobre todo, Padre, que profeticen. Dales la habilidad, dales un corazón apasionado, un corazón fervoroso, Padre, por predicar tu palabra,
por predicar tu palabra, porque tu palabra, Señor, ha sido enviada para sanar y para librar de la ruina a muchas personas que están alrededor de estos queridos hermanos, muchos de sus familiares que están en ruinas, que están enfermos, que están cautivos. Padre Celestial, lo que están necesitando es una palabra que los libere, tu palabra. Yo oro, Señor, en esta mañana para que tu gloria se manifieste a través de ellos. Revístelos de tu autoridad en este día y que hoy, Padre, sientan el impulso del Espíritu a hablar, a comunicar tu mensaje a aquellos que lo necesitan. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén y amén. Gloria al Señor. Mis queridos, que Dios me les bendiga en este día maravilloso. Y quiero animarle a que usted comunique el mensaje de Dios. ¿Cuál cree usted que es el mensaje de Dios para su esposa, por ejemplo? ¿Cuál es el mensaje de Dios para tu esposo, por ejemplo? Para tus hijos. Piensa por un momento, ¿qué crees tú? ¿Qué querrá Dios decirle a ellos? A tus vecinos, a tus amigos. ¿Qué querrá Dios decirle hoy a ellos? Dígale al Espíritu Santo, dame esa palabra, ayúdame a entenderla, porque hoy yo voy a ser fiel a este llamado. Que Dios le bendiga y que Dios le use poderosamente. Ojalá que podamos tener testimonios. Usted puede escribir acerca de algún testimonio de algún reto que usted siguió y que Dios respondió o que Dios respaldó en alguna manera. Que Dios le bendiga, mi querido, en esta mañana y éxitos en este reto.